Sí hay un estudio que se está llevando actualmente que considera el brentuximab comparado con ABVD. No sabemos exactamente qué es lo que hace el anticuerpo. Hay algunas células Sternberg que son positivas y ha habido disputas si esto es una señal prognóstica pobre, pero también hay muchos linfocitos también que parecen nutrir la enfermedad Hodgkins y probablemente brentuximab afecta a estos linfocitos que se encuentran en el ganglio linfático, pero no lo sabemos. Nuevamente, la doctora Eunice, de lo que anteriormente era de Anderson en Memorial, dice que sí tiene un rol, pero no solamente agregaría un brentuxim. Si yo tengo un paciente que no responde muy bien a un ciclo o a 2 ciclos de ABVD y la puntuación de PET no cae, yo me preocuparía sobre resistencia intrínseca a la quimioterapia. En aquel paciente yo estaría muy inclinada a utilizar brentuximab vedotin en combinación con el trasplante o con otra quimioterapia. No siento que si no se responde muy bien para los primeros o segundos ciclos, esto también ser cierto con linfoma de células grandes. Si no se tiene una respuesta rápida al primero o segundo ciclo de terapia y la baja de su puntuación PET no es grande, si es grande o no es total, eso es diferente, pero si no baja mucho, se tiene una resistencia inherente al fármaco y esos pacientes tendrán bajos resultados. Y yo supondría que se diera brentuximab vedotin de inicio. La doctora mencionó hace ratito la actividad de las células NK cuando no hay reconocimiento por las células CD8. Uno de los medicamentos que se han invocado desde hace mucho tiempo para mejorar la actividad de las células NK en este tipo de pacientes es el uso del ácido zoledrónico, que se conoce desde hace mucho tiempo en mieloma múltiple. ¿Ácido qué? Es una de las combinaciones interesantes en este tipo de pacientes es utilizar el someta, el ácido zoledrónico original, someta, ¿sí? Someta, okay. Más radioterapia, porque la radioterapia antes de quimio y antes de someta produce un efecto que se llama efecto abscopal, con una gran... ¿sí? Si estoy interpretando esto correctamente, el utilizar la terapia NK en combinación con quimioterapia para Hodgkins, sí se puede utilizar el ácido zoledrónico para poder mejorar el de las células. Es un concepto interesante, pero no sé que alguien lo haya hecho. Por supuesto, ven ustedes que se puede una explosión de células NK después del trasplante y yo supondría que podría tener algo de eficacia. Yo sospecho que cuando se van a utilizar estas células NK sería mejor utilizarlas en combinación con el trasplante autólogo o algo así para tratar de sacarlas en su recuperación. Hay una perfusión de células T, que es lo que viene inmediatamente. Es un pensamiento interesante. Las células NK son un fenómeno interesante en términos de resultados post-trasplante. Todavía no se ha utilizado en Hodgkins. Y el otro comentario y pregunta es el uso de radioterapia en zonas bulky. Se ha demostrado un efecto que se conoce como efecto abscopal, por el cual tú estimulas la respuesta inmune adaptativa, porque hay una gran sobreexpresión de moléculas de estrés que estimulan al sistema inmune adaptativo, como mencionaba ya la doctora. Yo creo que eso es muy interesante en pacientes con etapas avanzadas al inicio, con grandes zonas tumorales, dar primero radioterapia y después la quimio y el ácido zoledrónico. Utilizar la radiación antes de quimioterapia. Sí, porque hay un nuevo efecto de la radioterapia, el efecto abscopal, para mejorar el sistema adaptativo inmunológico. ¿Sabe usted algo al respecto? Hay un nuevo trabajo que se publicó, esto salió hace 6 meses, sobre la regulación a la alza de las células NK después de la radiación o solamente la respuesta inmunológica después de radiación. Sí, después de la radiación hay un aumento de estrés molecular, de proteínas que mejoran la respuesta en el paciente. La infiltración por células en el área
área radiada no estoy familiarizado con eso. Lo bueno de la radiación en contraposición a quimioterapia radica por un mecanismo totalmente diferente. Puede ser la radiación por sí sola, puede tener razón que mejora la respuesta inmunológica. Por supuesto, esta es enfermedad de etapa limitada, se tiene radiación limitada y a lo mejor esa radiación podría causar reactividad en el tumor en sí que está recibiendo la radiación. Es un pensamiento interesante. Se hace la pregunta si se da radiación o no. La doctora Cisaman me pregunta si aplicaría radiación antes de quimio. Generalmente no. Es un pensamiento interesante. Lo bueno de aplicar quimio primero, se reduce el tumor, particularmente tiene una masa grande. Se puede limitar el campo de radiación. Si se tiene una masa grande y empieza a dar la radiación, estás pidiendo problemas porque vas a tener toxicidad pulmonar o coronaria. Yo generalmente primero elegiría la quimioterapia para después limitar los puertos de radiación. ¿Podría comentarnos, por favor, sobre el criterio de respuesta por PET? Porque a veces es difícil realmente decir que es un PET negativo, es un PET positivo, y esto dependerá de las personas que están interpretando las tomografías. Me está preguntando cómo determinamos lo que es negativo y lo que es positivo. Sí, esta es una pregunta excelente. Actualmente estamos utilizando el criterio Deauville. Habiendo dicho esto, y en aquellos pacientes quienes tienen 100% negativo, no se tiene que hacer comparativos con el corazón o el hígado o el vaso. Los que son totalmente negativos, esos pacientes son a los que no vemos, en los que no vemos recidiva. Cuando empiezas a utilizar el criterio Deauville, ahí nuevamente vas muy bien. Y esa es la mejor manera de manejarlo, pero la petición que les hago es que tener un médico de medicina nuclear que realmente sepa lo que está haciendo, porque todo el mundo piensa que ahora saben hacer la interpretación del PET, y un radiólogo a veces puede hacer grandes errores, y el mayor error que yo he observado es lo que llama a los pacientes se les ha dicho que tienen recidiva cuando hay un rebote y parece haber un tumor, y han venido para pedir segundas opiniones pensando que tienen recidiva, pero no es más que este rebote. Es muy importante tener un experto para interpretar este PET. Y de hecho, en ese estudio que hicimos después de un ciclo, todas estas personas y el nivel de concordancia fue extraordinariamente alto porque eran expertos, realmente sabían lo que estaban haciendo. ¿Otra pregunta? Bueno, quería... Thank you very much. Y entonces quería anunciar la próxima plática es del doctor Samuel Rosales Pérez, que va a hablar sobre la actualización de radioterapia en Hodgkin, cómo y cuándo. Buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí esta mañana con ustedes. Yo les voy a hablar sobre puntos importantes en cuanto a radioterapia en esta neoplasia. Bueno, esto ya lo saben muy bien ustedes, es una neoplasia que se describió desde más o menos 1666, pero no es hasta 1832 cuando Thomas Hodgkin describe en este libro los primeros cambios morfológicos que después se vendrían a asociar a esta neoplasia. Samuel Wilks es el que como tal describe la neoplasia, aunque se la atribuye a Hodgkin. En cuanto a esta radioterapia, podemos decir que fue en 1920 a 1930 cuando se describen los primeros casos de linfomas tratados con esta modalidad terapéutica. En 1950, Peters y colaboradores describen primeros casos curados de esta neoplasia, y es en 1962 con los estudios del doctor Kaplan y del doctor Rosenberg cuando se describen técnicas específicas para dar radioterapia en estas neoplasias. Este es el artículo que se publicó en 1975, en donde son los primeros estudios fase 3 en 1962 en Stanford, en donde se describen o donde se plasman las principales características que esta radioterapia debía de tener para estas neoplasias.
Como pueden ver aquí, el primer punto era de que se requerían dosis tumoricidas que iban desde los 3.500 rats, ahora Grace, hasta los 5.000 rats. Como bien lo pueden ver en estos esquemas, tendrían que entonces utilizarse campos amplios en donde se